que transforma nuestros corazones, nos hace nuevo, nos hace diferente, nos va mejorando, Señor. Y el que no ha vivido la experiencia no puede entenderlo, Señor, porque no entienden al Espíritu Santo. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo entendemos, Padre, cómo tu palabra es viva y eficaz. Gracias por tu palabra, por eso es un privilegio que tenemos, Señor, de tu gracia. Y, Señor, debemos disfrutarlo, Señor, cada vez que podemos. Cada vez que podamos leer tu palabra, escuchar la palabra predicada, Señor, debemos disfrutarlo, porque tu palabra también dice que te plació, Señor, salvar a este mundo por la locura de la predicación. Para el mundo podrá ser locura, Señor, pero para nosotros, Señor, es poder. La palabra de Dios es poder, aleluya. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano, la palabra de Dios. Qué bendición también tenemos aquí a nuestro hermano Roger, nuestra hermana Pilar, sus hijos están de vuelta. Ya yo estaba preocupado, estaba orando, Señor, que no se queden por allá, que no los secuestre por allá la familia. Pero gracias a Dios volvieron. Así que cuánto un aplauso al Señor. Esta hermosa familia entre nosotros de nuevo. Bienvenido a casa. Así que gloria a Dios por eso. Hablamos de Ana, hermano. Esta mujer, la verdad es que poco tal vez ustedes han indagado acerca de la vida de esta mujer. Yo tampoco lo había hecho. Parece un pequeño extracto de algo insignificante en medio de la narración preliminar del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a medida que estoy viendo este pasaje en su contexto, voy descubriendo que Lucas muy probablemente está tratando de dejar algunos elementos ahí como que son como destellos de luz, haciéndonos advertencias, haciéndonos señales para que prestemos atención. Y muchas de estas señales, como dice el boletín y como estaba también predicando nuestra hermana Sheila, habla acerca de las múltiples prácticas, las múltiples experiencias y dinámicas que Jesús llevó a cabo durante todo el proceso, desde antes de su nacimiento, durante su nacimiento, porque recuerda que estamos explorando todavía eventos previos al ministerio de Jesucristo y prácticas que el Señor Jesucristo continuó llevando incluso después de su nacimiento, durante toda su vida, hasta su muerte y posterior ascensión al cielo. Interesante, hermano, que Lucas, que no es judío, hermano. Quiero que usted note quién es el autor de este evangelio. No es un judío. Es un hombre que tiene un trasfondo gentil y muy probablemente un trasfondo griego. O sea que no tendría por qué Lucas hablar de tradiciones judías. No tendría por qué hacerlo porque él en particular no es judío. Puede ser que sea un judío converso, puede ser que, quién sabe, haya llegado posteriormente a los eventos de la experiencia de Jesucristo en la tierra, pero es muy curioso y llamativo cómo a lo largo de todos estos capítulos 1, 2 y 3, Lucas se ha dedicado a mencionar repetidas prácticas de la tradición hebrea. Mencionamos anteriormente la circuncisión, fue una de estas prácticas. A los 8 días de nacido dice que Jesús fue llevado al templo para ser circuncidado. Sheila hablaba también de que los padres de Jesús llevaron a Jesús recurrentemente todos los años, durante 12 años de su vida, a celebrar la Pascua en Jerusalén. Habla precisamente también de la importancia de la visita al templo. Era muy importante para todo judío visitar el templo en Jerusalén. Habla de diferentes experiencias tradicionales, formaban parte de la práctica de la religión judía. ¿Y por qué Lucas hace énfasis en esto, hermano? Es interesante, hágase la pregunta conmigo. ¿Por qué Lucas está haciendo este énfasis? ¿Por qué lo menciona desde el principio? Habla acerca de un sacerdote que está formando parte de todo un ritual, hermano, de la religión judía
y que este sacerdote, recuerden Zacarías, cómo llegó a recibir la revelación de su hijo Juan y la revelación de quién sería el sucesor de Juan, a quién Juan anunciaría. Todo esto ocurre en un telón de fondo, como dicen algunos por ahí, de la religión y las prácticas de la religión judía. Ahora vemos una mujer como Ana, hermano, que es una mujer interesante, una mujer cautivadora, porque esta mujer, hermano, dice la palabra de Dios, que es una mujer anciana, pero que es una mujer que ha decidido estar en el templo durante prácticamente todos los días de su vida. Habla de 84 años, hermano, de viudez, y que probablemente, no sé si en los años mientras estuvo casada con su esposo, también lo hacía, pero durante 84 años, dice la Biblia, no se apartaba del templo, como dice ahí, sirviendo, léalo ahí en el versículo 37, de noche y de día servía en el templo, trabajaba en el templo. Y no solo es que estaba ahí en el templo calentando una banca, sino que servía. Y lo hacía, dice, con ayunos y oraciones. Era una mujer que se había dedicado a la práctica de lo que conocemos como la religión. Yajaira, imagínate, Yajaira, no estoy diciendo que va a quedar viuda, Yajaira, para nada. Pero Yajaira está aquí bastantes días de la semana, todos los días prácticamente. Tal vez como Ana. ¿Te imaginas, Yajaira, a pasar 84 años aquí en la casa del Señor, sirviendo al Señor, atendiendo las cosas de la casa de Dios? Y algunos de ustedes no lo ven así, pero Yajaira es una ministra del templo, hermano. Es una ministra del templo. Su trabajo no es así tan físico, su trabajo es bastante espiritual. Ella recorre lugares que probablemente usted en una semana no visita del templo. Ella sí está ahí. Así mismo estaba probablemente esta señora Ana, estaba en el templo. Ella, por lo que se ve, hermano, porque nadie lo hace obligatoriamente, nadie lo hace obligadamente, ella disfrutaba de estar en el templo, de estar en la casa de Dios. Ella está ahí justo en el momento preciso, cuando ocurre algo que para muchos fue algo simple y sencillo, un niño que llega al templo, pero no era un acto sencillo y simple. El propósito del templo había llegado al templo. Jesús, hermano, a los 8 días de nacido, el Dios eterno hizo entrada al lugar donde se supone que le rendían tributo y adoración. Poca gente se dio cuenta de eso, hermano. Entre ellos Simeón y entre ellos Ana. Usted quiere disfrutar, hermano, de momentos sobrenaturales, momentos gloriosos, momentos, hermano, de la línea de tiempo de Dios. Disfrute estar en la casa de Dios. Disfrute estar en las cosas de Dios. No todo ocurre solamente en el templo, pero sí todo ocurre en el ambiente de las cosas de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y en medio de este, casi podríamos decir como un lunar, yo lo veo así como un lunar en medio de la narración de Lucas, se deja ver, hermano, como una mujer de Dios, luego de haber pasado tantos años aparentemente sin fruto, aparentemente sin causa, aparentemente viviendo una vida religiosa, probablemente, como diríamos, esa señora era casi una monja, diríamos así, ¿verdad?, según la tradición católica. Pero no, hermano, esta mujer había creído, igual que Simeón. Y ella no iba a estar en paz, no iba a estar tranquila hasta que viera la manifestación del Rey de Reyes y Señor de Señores entrar por las puertas del templo y llegar al cumplimiento de su propósito en Israel. 84 años, hermano, más 7, más 15 o 14. Esta mujer era una mujer que esperaba, junto con otro remanente, probablemente pequeño, la redención de Israel. Y esta mujer invirtió 80 y tantos años de su vida en algo que parecía, y voy a usar este término entre comillas,
religioso hasta que su, entre comillas, religión la llevó a disfrutar de los más gloriosos momentos de la historia de la humanidad. Ella vio con sus ojos al Salvador del mundo, hermano. Y a sus 100 y tantos años, hermano, ella vivió la experiencia de ver al Salvador del mundo. Estoy seguro que comprendió el propósito por el cual ese niño estaba entrando por la puerta del templo. Y a esa edad, hermano, cuando usted ya quiere coger cama, quiere irse a retirar, ella se convirtió en una evangelista, hermano. Comenzó a decir y a proclamar en medio de todos aquellos que esperaban la redención, comenzó a decir, la redención ha llegado a esta casa, hermano. No se impresionaron, hermano. Ana, hermano, estaba haciendo eso. Otra cosa curiosa, hermano, de esta mujer anciana, recuerde usted que se habla acerca de 40 años de silencio. Desde el último profeta, Malaquías, hasta el Nuevo Testamento, se habla de un profundo silencio de Dios. No hubieron profetas, no hubieron gente que hablara de parte de Dios. No es que Dios se olvidó del mundo, Dios estaba activo. Dios nunca ha dejado de estar activo en la humanidad, hermano. En un propósito salvador siempre, tratando de redimir a la humanidad. Pero hubo un silencio de Dios. Se habla del ingreso de Juan el Bautista como el nuevo profeta, alguien que nuevamente activa el ministerio profético para anunciar la llegada de uno que sería el Salvador del mundo, que estaba pronto a venir. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan. Pero ¿cuál era la profesión de Ana, hermano? Dígame ahí en el versículo 36. Dice la palabra que Ana era profetisa. A mí me parece eso, hermano, muy interesante. Porque en los tiempos donde hay silencio de Dios, en el tiempo donde pareciera que Dios no se estaba comunicando con la humanidad, hermano, hay un destello de la gracia de Dios en una mujer que ha decidido servir a Dios durante 84 años de su vida. Y probablemente, aunque poca gente escuchaba su profecía, ella era profetisa, hermano. Estaba hablando de parte de Dios, estaba esperando, estaba anhelando la redención de Israel. Qué mujer más interesante, hermano. Dice que era hija de Fanuel. ¿Quién era Fanuel, hermano? Hice la investigación y no logré encontrar quién era este hombre Fanuel. Probablemente al hacer la mención de que era hija de Fanuel, Lucas está sacando a relucir que Ana no era una mujer que venía de cualquier linaje. Probablemente Fanuel era un hombre importante. Probablemente, hermano, porque la Biblia no lo dice, probablemente un hombre de recursos, un hombre rico, un hombre con cierto nivel social. Ella era hija de este Fanuel. Era de la tribu de Aser, que también era otra tribu importante en medio del pueblo de Dios, a la cual se le habían dado interesantes profecías en el Antiguo Testamento. Y había estado casada con un hombre cuyo nombre no aparece registrado, hermano, pero todo parece indicar que la vida de Ana era una vida cómoda, una vida agradable, era una vida probablemente como de alguna mujer de recursos, una mujer acomodada, adinerada, que no se preocupaba, tal vez porque iba a cocinar, porque probablemente tenía sirvientes en casa que hacían las cosas que ella necesitaba. Una mujer como esa pudo haber dedicado sus años de viudez a invertir su dinero, el dinero que tal vez su esposo le dejó, a hacer negocios, quién sabe qué, o incluso volverse a casar con otra persona porque era permitido. Pero hermano, Ana decidió estar 84 años de su vida, ¿dónde, hermano? En la casa del Señor. Fíjese que estoy tomando el tiempo para que usted mire todos estos elementos, porque quiero que usted comprenda algo, hermano. Todos estos elementos parecen ser algo a lo que nosotros llamamos, o mal llamamos, religión. La religión, la práctica de la religión. Podríamos decir, Ana era una mujer religiosa. Si fuera una mujer de estos tiempos, cualquiera de los del resto de la iglesia que trabajan
en un lugar secular, que, qué sé yo, que tienen que hacer viajes producto de su trabajo o de su universidad o de su colegio, dirían que una mujer como Ana está exagerando. Tal vez no tiene nada que hacer. Es una religiosa. ¿Por qué ella tiene que pasarse tanto tiempo yendo a los ayunos? ¿Por qué tiene que pasarse tanto tiempo orando? ¿Por qué se la pasa tanto tiempo leyendo la Biblia? ¿Por qué lo único que sabe es hablar acerca de que viene un Redentor? Esa mujer es una religiosa. Pero hermano, la Biblia nos está diciendo que Ana no era una religiosa, Ana era una mujer de Dios. Cualquiera diría, Simeón, ¿qué hacía Simeón ahí, hermano? Dice que Simeón fue movido por el Espíritu Santo para ir al templo en el momento preciso en que María y José llevarían al niño a la circuncisión. Cualquiera diría, Simeón, tú eres un religioso. Simeón, tú nada más que sabes pensar en la iglesia. Simeón, para de hablar de esas cosas de redención, de que viene un Mesías. Para de hablar de eso. Eso son cosas del pasado, son cosas que ya eso ni se debe hablar, de la iglesia o la religión del pasado. Pero hermano, Simeón no se cansó hasta el día en que vio al niño Jesús y dijo, ahora puedo descansar en paz porque han visto mis ojos al Redentor del mundo. Son dos personas, hermanos, que estaban en el momento indicado, en el momento indicado. ¿Cuántos hermanos habrán perdido ese momento? ¿Cuánta gente, producto de su mente muy progresista de decir las cosas de la religión ya pasaron de moda? Ahora hay una nueva forma de vivir la religión, hay nueva forma de vivir la iglesia. Yo no tengo que estar todos los días en el templo. Probablemente muchos que dijeron eso se perdieron el día en que Jesucristo entró al templo. Y Simeón lo disfrutó con tanta alegría. ¿Qué es religión, hermano, para ti? ¿Cómo defines religión? Estaba leyendo un interesante artículo, hermano, que dice que normalmente nosotros los cristianos evangélicos, sobre todo los evangélicos, hemos colocado la religión en un extremo y hemos colocado, nosotros lo decimos así, lo hemos dicho muchas veces aquí en la iglesia, la relación en el otro extremo. Y decía este autor de este artículo que eso es injusto con la religión. Porque la religión no es otra cosa que las prácticas, las dinámicas de aquella persona que ha decidido vivir una vida piadosa, una vida que agrade al Señor. Nosotros hemos definido la religión como los esfuerzos humanos por alcanzar la salvación para sí mismo. Pero no es necesariamente así. Hay algunas prácticas, hermano, dinámicas que vivimos de la iglesia que pudiésemos llamar religión, pero aportan mucho a nuestra vida cristiana. Nos hace ser quienes somos, nos dan identidad, le dan esa estructura, le dan ese esqueleto a tal vez conceptos menos concretos como la salvación, como la redención, como el perdón de pecados. ¿Cómo entendería usted el perdón de pecado, hermano, si no hay una explicación doctrinal como la explicó el apóstol Pablo? Era necesaria una estructura. ¿Cómo entendería usted la dinámica del cuerpo de Cristo si no fuera a través de la iglesia local? ¿Cómo entendería usted, hermano, el amor entre los hermanos, que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo? ¿Cómo entendería todos esos elementos si no existiese un edificio como este, si no existiese una dinámica de vida como la es la iglesia local? Muchas cosas no tendrían sentido, muchas cosas serían inexplicables, pero le plació a Dios decir, bueno, veo que hay necesidad en el mundo, veo que la gente está como ovejas que no tienen pastor, y dijo Dios en alguna ocasión, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. ¿Qué tendría Jesús en su mente cuando dijo edificaré mi iglesia? Definitivamente no tendría un edificio, pero sí tendría en mente un cuerpo de creyentes que juntos desarrollan prácticas en común que lo llevan a una vida de adoración y una vida de comunión con Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la comunidad de aquellos que adoran. Es la comunidad de aquellos que adoran. Y he escuchado a mucha gente decir, pero van a la iglesia a cantar, y eso es religión. Pero hermano, yo le voy a decir que la relación no es la que está en el otro extremo,
de ese mal concepto llamado religión. Lo que está en el otro extremo, bien lo dijo un teólogo que falleció hace creo que 2 años, dijo lo que está en el otro extremo es la irreligión. ¿Entiende el concepto? Una cosa es religión, otra cosa es la irreligión, es la carencia total de dinámicas cristianas o de experiencias religiosas. Pero este hombre, imagínense esta línea, en un extremo la religión y en el otro extremo la irreligión. Este hermano, un estudioso de la Escritura, dice, agarró esta línea en el medio, la dobló en 2 y dijo, ambas cosas, tanto la irreligión como la religión, son exactamente lo mismo. ¿Sabe cómo se llama? El rechazo a Dios. El rechazo a Dios. ¿Por qué? Porque a través de creer que a través de solo prácticas, solo dinámicas, solo estrategias, vas a alcanzar la salvación, definitivamente estás rechazando la obra redentora de Cristo, a través de la cual es la única manera que obtenemos salvación. Pero si rechazas todo eso también, y dices no existe ninguna práctica, entonces también estás rechazando la obra redentora, y en ambos casos estás diciendo yo soy el objeto de mi salvación y yo me puedo salvar a mí mismo. ¿Cómo se llamaría, hermano, el otro elemento que pone equilibrio, pone la parte correcta a este estilo de vida, hermano? Se llama el Evangelio. Y le digo algo, hermano, el Evangelio no se encuentra en el centro entre la religión y la irreligión. El Evangelio, como decía este hombre de Dios, no está en esa norma. El Evangelio es poder de Dios, hermano. El Evangelio es poder de Dios para salvar. El Evangelio es poder de Dios para transformar. ¿Qué vemos aquí, hermano? Y como decía el boletín, no estamos nosotros apelando a que volvamos a prácticas tradicionales, no estamos apelando a que volvamos ahora a la circuncisión, no estamos apelando ahora a que volvamos a los viejos rudimentos, como decía el apóstol Pablo. Pero hermano, hay un peligro que está pesando sobre la iglesia, y es el peligro de querer destruir, le llaman por ahí, deconstruir todos tus conceptos acerca de Dios y acerca de la iglesia. Es un terrible peligro, hermano, que hay. Terrible peligro. Mucha gente, hermano, está diciendo ya no es necesario cantar, ya no es necesario ir a la iglesia, ya no es necesaria la iglesia. Podemos llegar a cumplir todo lo que Dios quiere a través de nosotros mismos. Y mucha gente, hermano, está rompiendo todo lo que usted conoce, desmembrando todo lo que se conoce como iglesia para vivir su propio estilo de cristianismo. Y eso no es otra cosa, hermano, que parte de la operación de Satanás para alejar a las ovejas del redil y devorárselas, hermano. Ojalá yo pudiera transmitirle con mucha claridad lo que está diciendo o lo que siento que está diciendo la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas. Él está diciendo, fíjense gente que desarrolló prácticas de vida que parecían religión, pero no eran religión, era gente que estaba en una profunda comunión con Dios. Fíjense que en medio de las manifestaciones de lo que se conocía como templo, como iglesia, como religión judía, Dios se estaba revelando al ser humano, Dios se estaba revelando al hombre. Y pretender que todas estas cosas se eliminen, ¿en qué nos dejaría, hermano? En el total abandono, en la total, como dicen, orfandad. Sin una experiencia en la iglesia, sin una experiencia con Dios, hermano, definitivamente nosotros quedaríamos solos, abandonados. Dios le plació crear la iglesia, definir la iglesia, desarrollar la iglesia, hermano, para que tú puedas crecer en ella. Posmodernidad, hermano, ¿a qué nos está conduciendo? A eliminar las instituciones religiosas, a eliminar las iglesias locales, a eliminar cualquier práctica de comunidad y dejarte solo viviendo tu cristianismo, viendo una pantalla de internet o viendo una pantalla de televisión, creyendo que de esa manera desarrollarás una vida cristiana correcta. No es así, hermano. No es así. El propio Señor Jesucristo a lo largo de toda la historia, hermano,
formó parte de las prácticas que llamaban religiosas. Más adelante en el libro de Mateo, en la narración de Mateo, se habla acerca del bautismo del Señor Jesús. Dice que Jesús llegó a ese lugar y le dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba poniendo a Jesús en su lugar, diciendo: no soy digno yo ni siquiera de desatarle el calzado de los pies. Pero ese que es Dios, ese que se manifestó a la humanidad como hombre, dijo: voy a bajar a las aguas del bautismo. Y Juan le dijo: pero Señor, ¿cómo yo voy a bautizarte a ti? Tú no has cometido pecado. Todo el significado carece de sentido frente al Dios que creó el cielo y la tierra. ¿Cómo es yo de bautizarte a ti? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Deja que las cosas ocurran como deban ocurrir. Deja que las cosas fluyan en su naturalidad. Jesús no tenía por qué ser bautizado, pero decidió ser bautizado. Dijo: estas prácticas tienen sentido. Estas prácticas tienen significado. Acusaron a los fariseos, saduceos, que habían distorsionado totalmente la religión judía. Era cierto. Ellos habían agregado leyes, habían agregado normas, pero Jesús, ¿qué dijo? Si tu justicia no fuese como la de uno de estos fariseos, no heredarás el reino de los cielos. Es necesario, hermano, tener una estructura, es necesario tener un esqueleto, algo que sostenga, hermano, tu fe. Y esa estructura, ese esqueleto se llama la iglesia de Jesucristo. Es la que le da sentido a tu fe. Se habla de deconstrucción, se habla, hermano, de la eliminación de toda organización conciliar. Se está hablando, hermano, de poniendo por el piso a los pastores. Se está destruyendo toda fe en toda organización, llámese iglesia católica, iglesia evangélica, cualquier tipo de iglesia. El enemigo ha apuntado todos sus dardos contra eso. El día jueves, por ahí de la semana pasada, o martes creo que fue, enviaron un video, hermano, de un abogado que hablaba acerca de uno de nuestros pastores de la organización. Y este hombre se ha llenado la boca, hermano, de decir cosas tan horribles que rayaban en la blasfemia. Hablaba del reverendo Edwin Álvarez y él es un hombre de Dios, pero es un hombre, un ser humano. Puede cometer errores, puede fallar. Pero hermano, yo no dejaré de decir que es un hombre de Dios. Y el principio de esta palabra, el principio que esta palabra nos enseña en la historia de David, es que nosotros no somos quienes para levantar nuestra mano contra el ungido de Jehová. Y este hombre usó ese versículo para decir que ese principio bíblico no era otra cosa que religión y que fanatismo. Hermanos, sutilmente están metiéndonos esos conceptos en nuestra mente y muchos cristianos están cayendo, hermanos, en esas ideas. Deconstruyendo tus principios, deconstruyendo tu fe, rompiendo todas las ideas que tú tenías acerca de lo que es la práctica de la iglesia cristiana. Hay un libro, hermano, yo le comentaba al pastor Jorge, se llama La Iglesia Pagana. Y me llamó la atención el autor, me llamó la atención el libro y comencé a revisarlo, hermano. Y este autor pone por el piso todo lo que usted hace como creyente, hermano. Y se supone que es un cristiano. Todo lo que usted hace, todo. Le encuentra un trasfondo diciendo que todo viene de las prácticas paganas de los tiempos de antes y que ahora la iglesia lo practica y por eso no es necesario hacerlo. El diezmo, la ofrenda, el ayuno, la oración, venir a la iglesia, los cultos de oración, todo lo que usted conoce, este hermano, lo destruye y lo pone por el piso. La palabra dice: en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. La manera más fácil para el enemigo de enfriar a un cristiano, ¿sabe cuál es? Alejándolo de la iglesia. Aislándolo de las prácticas y la dinámica de iglesia. Diciendo: no tienes que ayunar. ¿Por qué vas a ayunar? Eso era del Antiguo Testamento. ¿Por qué vas a dar ofrendas y diezmos? Eso era del Antiguo Testamento. Son prácticas del pasado. Pero aquí yo veo a una mujer, hermano, que no se dejó confabular por ninguna influencia ni griega,
ni influencia farisea, ni ninguna influencia de ningún tipo, sino que ella dijo, podrán decir que soy religiosa, pero voy a pasar 84 años de mi vida en la casa del Señor, siendo profetisa, ayunando y orando hasta el día en que yo vea la redención de Israel. ¿Hasta dónde llegará tu fe, hermano? ¿Hasta dónde llegarán tus principios? ¿Hasta dónde llegarán tus valores? ¿Hasta dónde seguirás formando parte de la iglesia de Jesucristo? ¿Hasta que veas venir al Cordero, bajar en las nubes y llevarse a su iglesia? ¿O tomarás la decisión de decir, como todo esto es práctica religiosa, voy por fuera? Y yo quisiera que tú cierres tus ojos en este momento, hermano, y te hagas una autorreflexión. Porque esto comienza a venir, hermano, como dice la Biblia, como pequeñas zorras, cosas pequeñitas que comienzas a recibir en tu mente, en tu corazón, y comienzan a afectarte y comienzas a hacerte preguntas y a decir, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que seguir llevando esta práctica? Y ahí con tus ojos cerrados yo te invito a que tú mismo, no tienes que decírselo al que está a tu lado ni a nadie, pregúntate a ti mismo y confiésate a ti mismo, ¿cuántas de estas preguntas te has hecho y cuántas de esas preguntas has respondido en dirección a romper con las estructuras, romper con toda la idea de iglesia, romper con toda la idea del cristianismo? ¿Cuántas cosas disfrutabas tú hacer antes que te llenaba la vida, te llenaba tu corazón, te satisfacía y que ahora estás poniendo en tela de duda? ¿Cuánto servicio brindabas a Dios a través de tu iglesia local y ahora has decidido romperlo y decir, esto no debo seguirlo haciendo? Yo agregaría aquí incluso, hermano, y mire, con temor y temblor, como se ha dicho siempre, cuánta murmuración ha salido de nuestras bocas, de nuestro corazón, de nuestra mente, poniendo en tela de duda la autoridad de los pastores, de nuestros líderes nacionales, hermano. Son imperfectos, definitivamente, como yo soy imperfecto y como usted también es imperfecto. Y a veces somos líderes y pretendemos que nuestros seguidores, nuestros ministros que trabajan bajo nuestra autoridad nos sigan, obedezcan, pero nosotros ponemos en duda toda autoridad, ponemos en duda todo principio, ponemos en duda incluso lo que la palabra de Dios dice. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. ¿Cómo, Señor, saber ser iglesia? ¿Cómo saber ser cristiano? ¿Cómo saber ser discípulo de Jesucristo en tiempos como lo que estamos viviendo? Esto ha comenzado ya y no se va a detener hasta ver iglesias cerradas, hasta ver líderes cristianos presos por predicar el evangelio, hasta ver denominaciones ser destruidas, actos de rebelión. Está comenzando ya, hermano, y se seguirá viendo. ¿Dónde te pararás tú, hermano? ¿Te sentarás en la silla de escarnecedores? ¿O te pararás en la palabra de Dios y dirás, Señor, si tú edificaste tu iglesia, tú, Señor, la llevarás a buen término y las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia, Señor? Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia, Padre, ayuda al Shaddai, ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdame a mí, Señor. Cierra mis oídos, Padre, a cualquier influencia sutil del infierno que me dice, todo esto ya no tiene sentido. Nada de lo que haces tiene sentido. Cierra nuestros oídos, Señor, a eso. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Gracias, Señor. Si yo miro a Ana,
Y mientras estudiaba este pasaje, estudiaba todos los elementos, hermano, que le digo que son muchos alrededor de la historia y la narración de Lucas, me hago a mí mismo la pregunta, frente a toda esta lucha que hay, hermano, contra lo que es correcto y lo que no, contra lo que es religión y contra lo que no es religión, contra lo que es irreligión y contra lo que no, ¿qué es lo que pide Dios de mí? ¿Qué es lo que espera Dios de un cristiano del siglo XXI que estamos viviendo, del año 2024, en medio de la posmodernidad o como quiera que sea la era que estamos viviendo? Ahora le llaman la era líquida. ¿Por qué? Porque no hay nada, precisamente no hay estructura, todo fluye, todo es fluido. Por eso los géneros dicen, es fluido, no hay hombre y mujer, todo es fluido. Todo es según tu criterio, todo es según lo que tú quieras pensar. ¿Cómo se vive la fe, hermano, en tiempos como estos? Y nuestra hermana Sheila lo introdujo bastante bien el día viernes. Y yo voy un poquito más hondo a la respuesta de Jesús en el templo. 12 años después está Jesús en ese mismo lugar. Sus padres lo habían perdido, no sabían dónde estaba Jesús, 3 días buscándolo, hasta que lo encontraron como Ana en el templo. Pregúntese, hermano, si Jesús comió en esos 3 días, no lo sabemos. Pregúntese si durmió en esos días. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Ahí en el templo. Y dice que su respuesta a sus padres fue, ¿por qué me buscaban? No sabían que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. No sabía que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué espera el Señor de nosotros, hermano? ¿Cómo sé cuándo mis prácticas son mera religión y cuándo es realmente una comunión con Dios, relación con Dios? Es cuando mis prácticas y las cosas que hago apuntan a estar en los negocios de mi Padre, cumpliendo la misión de Dios, cumpliendo el propósito de Dios por el cual Él me colocó en esta iglesia, por lo cual me colocó en este lugar, por lo cual me colocó en este país. En los negocios de mi Padre. ¿Cuáles son los negocios de mi Padre, hermano? Debemos tenerlo claro. Él está en medio de la misión de redimir al hombre, reconciliarlo con Dios. Y en eso debemos nosotros estar. Y decía Sheila, cuando la Biblia dice, me es necesario estar, hermano, es porque es una carga que tú no puedes resistir, es algo que te absorbe, que te llena. Y tú dices, pero es que hay otras cosas que son importantes, yo tengo que trabajar, Señor, yo tengo que ganar plata, yo tengo que, qué sé yo, ir a la universidad, pero el Señor te dice, tú tienes que hacer todas esas cosas, pero en los negocios de tu Padre te es necesario estar. Y lo pones en la balanza y te pregunta, Señor, entonces, ¿qué hago? Entonces te dice, en los negocios de tu Padre es necesario que estés. Y cuando hacer las cosas de los negocios de tu Padre te son fluidas, tranquilas, sin estar preguntándome, ay, ¿qué sería si yo estuviera trabajando? He desaprovechado la oportunidad de hacer X o Y cosas en mi casa, he perdido la oportunidad de ir a la playa y pasear. Cuando tú no piensas en esas cosas y sencillamente estás en las cosas de Dios, entonces, hermano, yo creo que Dios está obrando en tu vida. Ya no se trata de religión, entonces. Se trata de una relación genuina y una comunión. Es un fruto, hermano. Es una consecuencia de lo que Dios está haciendo en ti. Pero si tú todos los días que te paras el domingo, antes de venir a la iglesia, dices, ¿voy o no voy? No tengo ganas de ir, párame temprano otro domingo. Hoy yo pudiera quedarme durmiendo hasta las 11 de la mañana. O pudiera pararme temprano, pero salir e irme, quién sabe, para Chicago, sabe para dónde a pasear. O pudiera invertir este tiempo lavando ropa. Si tú te debates en esas decisiones, hermano, ten cuidado. Porque están los dardos del enemigo entrando a tu corazón y a tu mente. Cuando tú comienzas a decir, bueno, yo creo que el culto de oración no es tan importante, la verdad. Y los hermanos que van al culto de oración, bueno, es porque sencillamente ellos son religiosos que quieren orar. Cuando esas cosas comienzan a entrar a tu corazón, hermano, revísate. Porque la deconstrucción del evangelio, la desconstrucción de la fe está comenzando
a anidarse en tu corazón. ¿Cómo vivimos, hermano, como cristianos? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Hay un pasaje que leí en estos días, dice, ¿qué espera Dios de nosotros? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. ¿Qué significa esto, hermano Daniel? Todavía usted me dice eso y todavía no entiendo. Deme cosas prácticas. Vamos al Salmo 40. Y veo en el Salmo 40 al salmista con un corazón y una actitud como la de Simeón, un corazón y una actitud como la de Ana, un corazón y una actitud como la de Jesús. Salmo 40. El salmista se coloca en su experiencia con Dios y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, y este versículo me encanta para mí, hermano, y espero se lo doy solamente para que usted ore y se vaya delante del Señor con esto. Él dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado tu justicia en grande congregación. He aquí no refrenaré mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Pero el 16 dice, gócese y alégrense en ti todos los que te buscan y digan para siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Ahí está la medicina, hermano, contra toda esta filosofía y pensamientos del mundo, hermano, que te quieren sacar de la iglesia, que te quieren sacar de tu comunión con Dios y de la comunión con los hermanos, que te quieren decir que todas las cosas que haces no tienen sentido. Este hombre salmista dijo, a pesar de lo que digan alrededor, tu voluntad, Dios mío, tu voluntad, tu deseo me ha agradado.
y del fondo de mi corazón, no es que viene de afuera, de dentro de mi corazón, está tu ley, Señor. Está hacer lo que quieres que yo haga. Está vivir el estilo de vida que quiere que yo viva. Yo le invito a que usted se ponga en pie, hermano, en esta mañana. Vamos a seguir ampliando un poquito sobre este asunto, hermano, y probablemente nos toque enviar advertencias un poco más completas acerca de esta ola oscura que viene sobre nosotros, sobre los cristianos. Postreros tiempos, hermanos, son tiempos difíciles. Y así como el Señor dice en su palabra y su promesa es que al final gente de toda tribu, toda nación adorarán al Cordero, también dice que el amor de muchos se va a enfriar. Algunos de medio de nosotros, hermanos, perderán su fe, tristemente. Algunos de los que se congregaban contigo en la iglesia, algunos de los que trabajaban hombro a hombro contigo, permitirán que esta influencia venga sobre sus vidas y se enfriará su fe. Te pregunto algo y hazte la pregunta, hermano, como me la hago yo mismo. Así nos preguntábamos para las misiones, hermano, pero en esta ocasión es más triste la pregunta. ¿Seré yo uno de esos? Dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. ¿Por qué? Porque abandonó la fe. Dos mujeres moliendo, la una será tomada, el otro será dejado. Estarán dos en la cama, uno será llevado, el otro se quedará. ¿De cuál de los grupos seremos nosotros, hermano? Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. Que no comencemos a negar el poder del Evangelio, que no comencemos a dejar de comparar, que no comencemos ahora a decir, no tiene sentido lo que hacemos. No sea, hermano, como esos dos que caminaban rumbo hacia Damasco. Ayer en un taller que estábamos, nos dedicamos un buen rato a analizar a los dos discípulos de Damasco. El Señor les había dicho a ellos que era necesario que Él muriera y resucitara al tercer día. Las mujeres ya le habían dicho a ellos, Él resucitó. Pero ¿sabe qué pasó con ellos, hermano? Les entró este virus, este veneno. Y se fueron camino a Damasco y dijeron, esto ya se acabó, esto perdió sentido, ya no vale la pena ni estar en ese aposento alto esperando para qué. Ya todo terminó. Ese que decíamos que era el Mesías, murió y ya todo está terminado. Pero aun cuando tú estás en ese camino, hermano, aun cuando tu corazón y tu fe se está enfriando, en medio del camino se te puede aparecer uno, hermano, que pueda hablarte a tu corazón y decirte, no decían las Escrituras que estas cosas debían ocurrir. Y te pueda presentar la palabra como la estamos presentando en esta mañana y que sea Dios quien haga arder tu corazón y diga, verdaderamente Dios es real, su palabra es real y su iglesia es real. Ayúdanos, Señor, a vivir estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, hermano. Esto ha comenzado, hermano. Yo estaba ayer viendo la televisión, tenía rato que no me tomaba un rato de ver televisión, llegué en la tarde y puse la televisión y como 20 veces publicaron un anuncio que decía, si tu pareja es de otra religión y has vivido el dolor, no sé qué, de tener que romper porque son de religiones diferentes, tenemos para ti no sé qué cosa. Era promoviendo como no sé si es como un lugar o algo. Después decía, si tu problema es que el hombre en tu casa cree que tú no debes trabajar, ven con nosotros que debamos hablar. Vea la televisión y lo va a ver que está una y otra vez. ¿Qué están haciendo, hermano? Están sembrando. Están sembrando en nuestros hijos. De pronto tu hijo va a querer llegar a la casa con una musulmana y decir, no tiene ningún problema, que ella sea musulmana y yo soy evangélico. No tiene ningún problema. Podemos vivir cada uno nuestra fe. Al final todos los caminos conducen a Dios. No, hermano, no es así. Hay un solo camino. Cristo. No se debe confundir, hermano. Podría mencionarte un montón de cosas que están ocurriendo ahora y que se han acelerado, hermano, en estos últimos tiempos.
Pero qué bueno que tú tengas el Espíritu Santo y que el Señor te lo revele. Que veas en la televisión y puedas decir, aquí está, hay veneno aquí. Cuidado con este veneno. Mis hijos ya fueron a ver una película al cine en estos días y regresaron diciendo, metieron su filosofía. La van a meter, hermano, en la propaganda, en las cómicas, en la noticia, la van a meter por todos lados, hermano. Y si tú no estás firme, anclado en la palabra de Dios, hermano, serás de aquellos que comiencen a ver mal la iglesia, comiencen a hablar mal, diciendo todo es religión, nada tiene sentido, yo viviré mi fe a mi manera. Y cuando el diablo te tiene solito, como el león rugiente, te va a ver al final de la manada, solito, enfermo, abandonado, con frío, y ¿sabes lo que hace el diablo, hermano? Te va a devorar. Sean estas palabras, hermano, las primeras advertencias para eso. Si alguien quiere, hermano, en esta mañana venir delante del Señor y pasar al altar y decir, Señor, la verdad es que descubro que se ha acelerado este proceso y probablemente he sido yo afectado un poco por estas corrientes del mundo, Señor, y quiero, Señor, que a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, sea yo apercibido para poder hacer las cosas como tú quieres que se hagan. Entonces yo te invito, hermano, que pases al altar. Yo no puedo pasar más al altar de lo que ya estoy, porque yo quisiera también de venir delante del Señor y decir, Señor, yo también soy vulnerable a esto. Y qué peligro, Señor, si yo me dejo llevar por estas corrientes y comienzo yo a hablarle mal de la iglesia y del evangelio a mis hermanos y sea yo como un emisario del enemigo. Al contrario, Señor, permíteme, Señor, aunque no es fácil, aunque me cuesta un poco comunicarlo, que puedas, Señor, ser emisario de lo que tú quieres que yo sea emisario. Y es advertir a tu iglesia, Señor, de la